Lo invito a Lucas capítulo 17, Evangelio de Lucas capítulo 17. Este evangelio fue escrito por el doctor Lucas, un médico de profesión. También escribió el libro de los Hechos. Lucas capítulo 17, del versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Gracias, buen Señor, por tu palabra. Gracias porque haces un llamado especial para que estemos preparados espiritualmente. Te pido ahora, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestra vida, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, y aquellos que están necesitando esa fortaleza de parte tuya, que ahora la reciban por medio de tu Espíritu Santo, y que me ayudes a compartir tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. William Shakespeare dijo lo siguiente: mejor 3 horas demasiado pronto que 1 minuto demasiado tarde. Cuando alguien va a realizar un viaje fuera de la nación, va a abordar un avión, usualmente le piden que pueda estar 2 o 3 horas antes en el aeropuerto. Esto es para poder hacer todo el proceso que requiere a nivel de identificación personal, procesos de seguridad, pero también procesos migratorios. Eso lleva tiempo. Entonces, muchos prefieren llegar lo suficientemente antes, aunque eso implique que tal vez tengan que almorzar ahí o cenar, pero prefieren estar en el lugar ante cualquier contratiempo que se presente. No hay problema, porque tienen todo el tiempo para hacer los trámites necesarios. Sin embargo, qué difícil es cuando uno va al último minuto. Qué difícil es cuando uno sabe que la salida del vuelo ya está cercana y tal vez todavía vamos en la carretera. ¿Y qué pasa si hay un retén? ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Qué pasa si una llanta tiene un problema y hay que cambiarla? Es un riesgo demasiado grande que correr como para perder un vuelo, por los arreglos que habrá que hacer en los compromisos que tenía o la penalidad que hubiera que pagar por el cambio de vuelo. De manera similar, es importante que nosotros también podamos hacer los arreglos necesarios en nuestra vida espiritual antes que Cristo venga por su iglesia. El tiempo para prepararse para la venida de Cristo es mientras tenemos vida. Es antes que nosotros partamos de esta tierra o antes que Cristo venga por la iglesia. Porque el día que Cristo venga será sin aviso. La iglesia debe estar preparada. Y una vez
ya sea que partamos de esta tierra porque habremos terminado nuestro tiempo de vida o que Cristo venga, ya no hay más oportunidad. La oportunidad es mientras tenemos vida. Ahora nosotros podemos rendir nuestro corazón, podemos prepararnos para la venida del Señor. Pero debemos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para el día que Cristo venga o el día que yo tenga que partir de acá? He hecho todos los arreglos necesarios, así como nos preparamos con los documentos necesarios para realizar un viaje. Me he preparado con los documentos espirituales de carácter espiritual. Tengo yo mi pasaporte, tengo yo mi pase de abordar para un vuelo que no tiene retorno y es el vuelo más especial, que es cuando Cristo venga por nosotros. Por eso quiero que hablemos acerca de este tema. Y es una pregunta: ¿tienes listo tu pase de abordar? ¿Tienes listo tu pase de abordar? Y perder el vuelo de Jesucristo es perder la única oportunidad que tenemos de salvación. Precisamente de esto está hablando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, cuando les está recordando, preguntado por los fariseos y a las personas que estaban ahí cerca, que un día Cristo vendría por aquellos que han creído en Él, para librarlos de todas aquellas cosas que vendrán, el juicio que vendrá a esta tierra, aquellos que estuvieran con vida, pero más que eso, para librarlos de la condenación eterna. Y dice el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En primer lugar, lo que podemos ver en este pasaje es el factor sorpresivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntaban al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino?, le decían sus discípulos. Él les decía, a ustedes no les toca saber esto. Pero les dijo también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá, o el día y la hora en que vamos a tener que partir de esta vida. Pero hay algo que sí podemos hacer, y algo de lo cual sí podemos asegurarnos, y es que tenemos la presencia del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso sí es su responsabilidad y la mía, estar preparados espiritualmente. Por eso veamos un poco en primer lugar la concepción que tenían los fariseos sobre la venida del Señor. En el versículo 20, los fariseos están preguntándole al Señor cuándo había de venir el reino de Dios, pero no se habían dado cuenta que tenían enfrente, no habían aceptado que a quien tenían con ellos era Dios mismo, que había tomado forma humana, que había venido a presentarles el reino del Señor. Pero los fariseos estaban enfocados solo en una parte de lo que el Señor va a completar al venir a esta tierra y darnos la oportunidad de salvación. También el Señor un día va a venir por segunda vez y va a establecer su reino, el reino milenial en esta tierra. Pero ellos estaban enfocados solamente en los aspectos eminentemente políticos. Ellos estaban esperando un líder político, como dice Isaías capítulo 51, en el versículo 3. Ellos estaban esperando un respaldo y una consolación como nación de parte del Señor. Y dice la palabra, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Es decir, que ellos estaban interpretándolo como la libertad que les iba a dar del imperio romano que estaba gobernando en ese tiempo. Sin embargo, la libertad más grande y más preciosa que el Señor nos ha dado no es una libertad a nivel terrenal, sino es la libertad que nos dio por medio de su sacrificio en la cruz. Porque a través de eso, Él nos ha dado la libertad de nuestra alma. Él nos ha dado consuelo a nuestro corazón, ha cambiado el desierto en gozo.
Pero también los fariseos estaban esperando una restauración como nación en su tiempo. También en Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 17 dice: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sabemos que cuando Cristo venga, después del milenio, también el Señor hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando del fin del mundo, cuando vemos los desastres naturales que pueden haber, estamos viendo terremotos, tsunamis, guerras a nivel global, se está hablando de utilizar armas nucleares, lo cual significa posiblemente que se van a exterminar naciones completas. Habría una catástrofe inmensa si eso llegara a suceder en nuestro tiempo. Pero debemos saber algo, que aunque algunos se preguntarán, ¿y eso es el fin del mundo? Bueno, yo quiero decirle que eso no es el fin del mundo, porque primero Cristo vendrá por la iglesia. Por aquellos que hayamos creído en Jesucristo seremos levantados, y luego vendrá un periodo el cual se llama la gran tribulación, que serán 7 años en los cuales sí habrá un juicio a la tierra. Después de esos 7 años vendrá 1000 años en el cual Satanás y sus demonios estarán atados. Posterior a esos 1000 años, entonces vendrá el fin. Y entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Lo que estaban esperando los fariseos y muchos religiosos de su tiempo es que hubiera una restauración a nivel político en su tiempo. Que así como una vez tuvieron libertad de la esclavitud que el faraón estaba ejerciendo sobre ellos, que ahora ellos pudieran tener una libertad a nivel político del Imperio Romano. Pero el problema es que se estaban perdiendo la mejor libertad que podían tener, y era la libertad de su alma por medio de Jesucristo. La verdad bíblica sobre la venida de Cristo es que vendrá sin advertencia. Dice en el versículo 20 que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que debemos estar vigilando diligentemente. Para poder estar preparados es necesario vigilar. Debemos recordar que quien tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Vendrán problemas, vendrán dificultades, pero que ninguna de esas situaciones nos haga perder la mirada en la persona de Cristo. El propósito de nuestra vida no es solamente a nivel terrenal, sino que tenemos una esperanza bienaventurada. Sabemos que el Señor es quien tiene cuidado de su iglesia. Tenemos que estar vigilando la advertencia que estamos teniendo del Señor para no caer en el error. Algunas situaciones que intentarán desviar nuestra mirada, tal vez el materialismo, tal vez las preocupaciones de carácter económicas en esta tierra, tal vez falsas enseñanzas, dudas, cualquiera de estas cosas podrían tratar de desviar nuestra mirada del Señor, como la palabra lo dice también. Recuerde lo que pasó en los tiempos de Noé. Cuando Noé estaba preparando esta arca, quizás Noé, viendo todas las personas que estaban en su tiempo, cómo él estaba construyendo esta enorme nave, pero a pesar de ese llamado, quizás las personas dudaban de lo que el Señor estaba hablándoles a través de esto. Estaban dudando del llamado del Señor para cambiar su vida y entregarse a Él. Pero cuando menos se lo esperaban, en el momento más sorpresivo, vino el diluvio y solo Noé y su familia se pudieron salvar. Como podemos ver en una figura acerca del diluvio de Noé, era indudable que ellos tenían que saber que algo estaba pasando, porque estaba haciendo una construcción enorme a la vista de todos. Así también el día de hoy se está predicando la palabra a través de diferentes medios de comunicación. Se está llevando el evangelio a diferentes naciones del mundo. Hay un esfuerzo por predicar la palabra, pero también el corazón de muchos se ha endurecido.
y el amor de muchos también se ha terminado, pero es tiempo que nosotros como iglesia estemos preparados espiritualmente para la venida del Señor. ¿Cómo vamos a estar preparados? Bueno, estando seguros que hemos nacido de nuevo y también buscando la llenura del Espíritu Santo. Habrán dificultades, ya estamos viviendo dificultades y vendrán más, pero solamente con el poder del Espíritu Santo vamos a poder enfrentarlas. Es necesario que ahora más que nunca busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo que el Señor desea de su iglesia, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que podamos ser testigos de Él, que no tengamos temor de hablarle a otras personas acerca de Jesucristo. Y estamos viendo en segundo lugar el aumento del sufrimiento terrenal. Pero quiero decirle que ese sufrimiento terrenal no debe llevarnos al desánimo, por el contrario, ese sufrimiento nos lleva a amar más el reino de los cielos. Porque nos damos cuenta que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que si alguien está pasando alguna necesidad durante su caminar en esta tierra, ¿sabe? En esta tierra sí somos extranjeros, pero allá en el cielo tenemos moradas eternas que Jesucristo está preparando para cada uno de nosotros. Y allá en su presencia, ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿Sabe lo que va a haber ahí? Va a haber una plenitud de gozo. Es decir, que ante el aumento del sufrimiento no se detenga, sino amemos más el reino de los cielos. A través de la historia podemos ver que el sufrimiento nunca ha detenido el avance de la iglesia. Es más, es muy curioso, pero cuando más sufrimiento hay, también de manera muy especial, también hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. A través del sufrimiento también nosotros aprendemos a depender del Señor, aprendemos a esperar en el Señor. Vea lo que dice la palabra en el versículo 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Es decir, que aunque haya momentos difíciles, deseando nosotros ver la venida del Señor, deseando que el Señor venga pronto. ¿Cuántos están anhelando ahora: Señor, ven pronto? Atravesando momentos de sufrimiento. Vea, los discípulos tuvieron el privilegio de poder aprender con el Señor Jesús. Y dice en este pasaje, en el versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Cuando la palabra de Dios está hablando del Hijo del Hombre, está haciendo referencia a la humanidad del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma humana, pero Él decidió operar, hacer milagros y todo lo que Él hizo mediante el poder del Espíritu Santo, siendo Dios mismo, siendo 100% Dios, pero Él también era 100% hombre. Todos los milagros que Él hizo, dice la palabra, que fue por medio del poder del Espíritu Santo. Y ahora cuando Él asciende y está a la diestra del Padre, dejó un consolador, que es el Espíritu Santo, con usted y conmigo. Es decir, que ahora usted y yo también tenemos el recurso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también desea respaldarle a usted en las situaciones que pueda estar viviendo, en los problemas que quizás pueda estar atravesando. ¿Cuál es la situación que quizás estamos viviendo? Tal vez son cuestiones de salud, problemas a nivel de alguna enfermedad. Si nuestro tiempo en esta tierra no ha terminado, el Señor tiene todo el poder para sanarle. El Señor tiene todo el poder para restaurarle. Pero dice en este pasaje que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El tiempo de desear los días del Señor Jesucristo
son ahora. Es cierto que hay una realidad de sufrimiento, sí la hay. Crisis de salud, la pandemia, enfermedades, crisis económicas, crisis familiares. Pero la pregunta es, ¿cómo va a responder usted? ¿Cómo voy a responder yo ante el sufrimiento? La respuesta correcta es anhelar más la presencia del Señor. Anhelar más el mover del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la esperanza de la venida del Señor, dice el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cuando recordamos la vida de Job, este hombre, después de atravesar una etapa de mucho sufrimiento, muchas dificultades, incluso perder sus bienes, perder sus hijos, su misma esposa perdió la fe. Pero dice la palabra del Señor que después de este proceso que él vivió, él dijo, refiriéndose al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de esa etapa de sufrimiento que quizás alguien está viviendo, también vamos a conocer más al Señor. Habremos aprendido a depender del Señor, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que vamos a aprender a valorar más lo que son el reino de Jesucristo, los asuntos del reino del Señor, más que los asuntos terrenales. Y en tercer y último lugar, también podemos ver una advertencia contra la indiferencia de los hombres de los últimos tiempos. Y este es el peligro, que algunos de nosotros, a causa tal vez del dolor, del sufrimiento, de la duda, podamos caer en una indiferencia de carácter espiritual. Tengamos cuidado, que el Señor, el día que venga, nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquel que no le ha dado valor a Jesucristo y a los asuntos del reino, va a hacer todo lo contrario. Es lo que va a decir es, no os conozco, hacedores de maldad, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice la palabra en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Cuáles son las características de los tiempos de Noé? Dice la palabra que comían y bebían, es decir, ellos estaban ocupados en satisfacer sus propias necesidades, tal vez ocupados por su trabajo, ocupados por el estudio de sus hijos, por su educación, por qué iban a dejarle. A ellos se casaban y se daban en casamiento, dice la palabra, es decir, que estaban cumpliendo sus sueños, sus metas, metas personales, metas profesionales. ¿Todo eso está mal? No, eso no está mal. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Interesarnos solamente en las cosas terrenales y olvidarnos de lo más importante, que es Jesucristo y su palabra. Esto a lo que nos va a llevar es a la incredulidad. Cuando alguien se está enfocando solo en los asuntos terrenales, como pasaba en los días de Noé, como pasaba en los días de Lot, que ellos estaban interesados, comían, bebían, dice el versículo 28, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es decir, que ellos estaban siendo diligentes en los asuntos de carácter terrenal. Pero qué lamentable es ponerle nuestro esfuerzo y nuestra diligencia a los asuntos terrenales, pero ser negligentes en los asuntos espirituales. Eso es lo peor que nos puede pasar. Las características de los tiempos de Lot, ellos estaban desarrollando sus negocios, estaban teniendo éxito terrenal, pero habían llegado al punto de tener incredulidad en su corazón. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Lo que dice acá la palabra,
que el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Un día también Cristo vendrá, pero por su iglesia, por aquellos que hayan puesto la confianza en Jesucristo y estén preparados. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. La mitad estaba preparada, pero la mitad no. Qué triste sería que la mitad de los que han escuchado la palabra del Señor no estén preparados para el día en que Cristo venga. Y no solo por los sufrimientos que van a vivir terrenalmente si aún están con vida, que van a ser sufrimientos como nunca antes se han visto. Dice la palabra que habrá un terremoto a nivel global como nunca antes lo ha visto. Va a haber una destrucción terrible. Dice la palabra también que la inflación va a ser tan grande que lo que gana una persona en un día no va a alcanzar ni siquiera para su sustento, mucho menos para toda su familia. Se va a vivir durante la gran tribulación en un régimen del anticristo, el cual nunca antes ha habido. La crueldad, la operación demoníaca va a ser como nunca antes ha existido también. Ahora, cuando usted y yo estamos viviendo dificultades de carácter espiritual, tal vez Satanás atacando a su familia, atacando a sus hijos, a usted mismo quizás, esas opresiones satánicas tal vez sobre sus hijos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo y todas esas potestades se van por el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Pero cuando Cristo venga y su iglesia se haya ido, entonces aquellos que no hayan entregado su vida a Jesús tampoco tendrán la oportunidad de poder tener el respaldo del Espíritu Santo en ese tiempo, ya que no operará como está operando ahora, sino que será como en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, para los judíos, que eventualmente se manifestaba. La oportunidad de estar preparados la tenemos ahora. La oportunidad de tener nuestro pase de abordar listo para el día en que el vuelo más importante de nuestra vida salga es ahora. No cometamos el error que cometió Esaú. Cuando Esaú, siendo el primogénito, tenía todas las bendiciones de carácter espiritual, tenía las bendiciones para poder ser de quien surgiera la descendencia, también para toda la nación de Israel, pero él le dio más importancia a los asuntos terrenales que los asuntos espirituales. Él vendió la primogenitura por un plato de lentejas, dice la palabra del Señor. No venda usted su primogenitura de carácter espiritual por cosas que no tienen valor, por cosas que son temporales, que un día se van a terminar. No ponga en juego sus convicciones, no ponga en juego su fe en el Señor Jesucristo. También Herodes, teniendo la oportunidad de ser quien gobernaba en los tiempos en que nació nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en lugar de aprovechar esa oportunidad para poder reconocer que el Salvador del mundo había nacido y tenía la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor, hizo todo lo contrario. Despreció al Señor Jesucristo y lo que hizo lo vio como una amenaza personal y mandó a matar a todos los niños. Ahora, ¿cuál es la decisión que usted y yo vamos a tomar? ¿Vamos a apreciar las cosas espirituales? ¿Vamos a apreciar lo que Cristo tiene para nosotros? ¿Vamos a tener listo ese pase de abordar? ¿O vamos a cometer el error que cometió Esaú o cometió Herodes? Y vamos a despreciar nuestra primogenitura. Ahora es necesario que tome una decisión y yo quiero desafiarle, animarle a que pueda preparar su vida para la venida de Cristo. ¿Cómo podemos estar preparados? Bueno, en primer lugar usted debe estar seguro que ha nacido de nuevo. Es decir, que se ha arrepentido y que ha puesto su confianza en el Señor Jesús.
Oremos al Señor, buen Padre. Gracias, amado Rey, por tu palabra. Gracias porque desafías nuestro corazón para que podamos estar preparados el día que tú vengas, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos por medio de ella, Señor. Y queremos ahora prepararnos. Queremos que nuestra vida sea una vida agradable a ti, Señor. Una vida que pueda honrarte a ti, Jesucristo. Señor, disponemos nuestro corazón ahora para que el día que tú vengas por tu iglesia podamos estar preparados, Señor. Podamos tener listo nuestro pasaporte espiritual, nuestro pase de abordar, Señor, para poder levantarnos ese día y estar contigo, Señor. Quiero hacer un llamado en esta hora. Alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Jesús, o tal vez se ha alejado del Señor y necesita ahora reconciliarse con Él. Yo quiero animarle a que usted pueda entregarle su corazón al Señor, que pueda tener listo su pase de abordar espiritual. ¿Y cómo puedo hacerlo? Vamos a guiarle en una oración en este momento, una oración de arrepentimiento y fe. Haga esta oración y dígale al Señor: buen Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Reconozco, Señor, que he lastimado tu corazón a través de mi rechazo y mi desprecio hacia ti. Pero ahora reconozco que tú eres Dios, que moriste y resucitaste en esa cruz. Y por esa obra que tú hiciste en la cruz, te pido que me limpies de todo pecado, que entres en mi corazón y que me salves ahora. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hijos. Señor, tu venida está cerca. Pronto aparecerás en las nubes por tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar preparados y que mientras estamos acá podamos ser diligentes en el llamado que tú has hecho para tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos que lleves con bien a cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino.